gobierno de coalición de izquierdas, ese llamado socialcomunista por parte de la ultraderecha, ha acordado los primeros presupuestos que han roto el techo de gasto vigente desde 2012. Hace 8 años que la democracia en España tiene la brida de la austeridad neoliberal puesta. En este tiempo, ¿qué ha ocurrido? Pues que los ricos se han hecho más ricos y todos nosotros un poco más pobres. Bueno, todos no, salvo Amancio Ortega, que me consta sigue atentamente este programa. Amancio, si estás viendo ahora este programa, apaga la luz de tu mansión. Claro. Las tensiones entre Unidas Podemos y el PSOE han estado echando arena en el engranaje del acuerdo, como viene siendo la tónica desde el comienzo de este gobierno. Las políticas de austeridad de Europa no se acaban de la noche a la mañana y en el Partido Socialista hay inercias arrastradas, cuando menos desde ese aciago día donde, con apoyo del PP, se reformó el artículo 135 de la Constitución. ¿Para qué? Pues para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Antes de estos presupuestos, pues era más fácil que un camello neoliberal entrara por el ojo de la aguja del Banco Central Europeo a que un pobre dejara de ser sospechoso cuando pidiera, no sé, el ingreso mínimo vital, o a que un joven pagara un alquiler sensato que implicara que los fondos buitre o los grandes tenedores de vivienda pues tuvieran un poquito menos de beneficios especulando con un derecho humano que es el derecho a la vivienda. Estos presupuestos hacen dos cosas que algunos llevábamos mucho tiempo reclamando. La primera, sincerar los problemas económicos que tenemos en nuestros países, en este caso concreto en España, y no tratar a la ciudadanía como niños. Si la cosa está mal, hay que decirlo y hay que explicarlo. Y está mal, en este caso, por culpa, es verdad, de la COVID-19, pero también por culpa de la gestión nefasta que se ha hecho desde hace años de la sanidad pública, de la vivienda pública, del transporte público, de los servicios públicos, afectados por recortes, y que son los responsables principales de las terribles cifras respecto del coronavirus que tiene España. Y en segundo lugar, en vista de que hay que pedir sacrificios a la ciudadanía, hay que exigir que las cargas se repartan de manera equitativa. Y ahí es donde el PSOE y Unidas Podemos no siempre están de acuerdo. Hay un sector del PSOE que nunca ha estado por la labor y se ha posicionado más cerca del PP, de Ciudadanos, de Vox, que de posiciones de izquierda. Han venido del PSOE argumentos como que si no se cortaba la luz, el agua, el gas, el teléfono o internet durante la pandemia a los que no pagasen, se estaba mal acostumbrando a los pobres. Igual que ese discurso sobre el fraude en los ingresos mínimos vitales por parte de los pobres. Tendrían que multiplicarse por millones esos fraudes para alcanzar el fraude de los ricos en las cajas de ahorro, en las tarjetas Black, en el rescate bancario, en los paraísos fiscales o en la ingeniería financiera. Basta de demonizar a los pobres. En cualquier caso, y pese a las dificultades, estos presupuestos sientan las bases de un nuevo contrato social donde la correlación de fuerzas está cambiando. ¿O por qué creéis que han aumentado tanto los decibelios de los gritos de las extremas derechas contra Podemos? Porque en estos presupuestos, frente a los fondos buitre, se regulan los alquileres de aquí a unos meses. Porque frente a los ricos, que acumulan cada vez más riqueza, que se la quitan, por cierto, a las clases medias y a los sectores populares, los presupuestos prevén una subida de 3 puntos en el IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y 2 puntos para las rentas del trabajo que tengan más de 300.000 euros. No está mal, ¿eh? Frente al fascismo financiero, que quiere acabar con las pensiones públicas, se aumentan las pensiones, especialmente las no contributivas, y se frenan las ventajas que tenían los planes privados de pensiones, porque las pensiones tienen que ser públicas. De la misma manera, la dependencia se va a convertir de nuevo en algo central al otorgársele más presupuesto. El impulso hacia un sistema de residencias de tipo nórdico le dice a los que se fueron del ladrillo a especular en las residencias que no se hace negocio con la vida de los viejos. Frente a las multinacionales de la enseñanza, se aumentan las becas en las universidades públicas. Frente a la chispa de la vida, se sube el IVA a las bebidas azucaradas, igual que se frena vía impositiva el uso de envases de plástico. Frente a los machistas, se va a dedicar dinero dirigido a la conciliación, pasando por escuelas infantiles y corresponsabilidad del gobierno y de los hombres en los cuidados. Frente a ese otro monstruo, las multinacionales tecnológicas, se establece por fin el impuesto a las transacciones financieras, la tasa Tobin, y el impuesto a los servicios digitales, es decir, la tasa Google. Aunque a ver si Estados Unidos finalmente nos dejan. Estos no son los presupuestos de Podemos, no son los presupuestos de la izquierda, son los presupuestos posibles en 2020, en mitad de la COVID-19 y en una Europa que viene de la austeridad neoliberal. ¿Se puede ir más lejos? Claro que se puede ir más lejos, pero ¿sabéis cómo se llama esa posibilidad? Correlación de fuerzas. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.
Los presupuestos que han presentado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no son los presupuestos de la izquierda. Para eso la izquierda tiene que haber ganado las elecciones y con amplia mayoría. Pero está claro que no son los presupuestos de la derecha. La imagen de Sánchez e Iglesias presentando los presupuestos tiene algo de histórica. Impuestos a las grandes fortunas, mejor sistema de la atención de dependencia, sistema de cuidados para la conciliación, refuerzo de la protección social, becas universitarias, acceso mejorado al ingreso mínimo vital, regulación de los alquileres. Estos presupuestos entierran la austeridad del Partido Popular y representan la mayor inversión social pública de la historia de nuestro país. Casi 240.000 millones con una guía, no dejar a nadie atrás. Y también es una señal para Europa. Pero no ha sido nada fácil la discusión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y para hablar de unas cuentas históricas nos acompaña esta noche Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y uno de sus artífices. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Oye, Nacho, una pregunta. Uno de los escollos de los presupuestos ha sido regular el precio de los alquileres. Parece que al Partido Socialista le cuesta siempre esto que tiene que ver con los alquileres. Bueno, un acuerdo de presupuestos es un acuerdo complejo, es un acuerdo que exige una negociación larga, dilatada y que, como en todo gobierno de coalición, hay tiras y aflojas y más en una negociación como esta. Efectivamente, el tema de los alquileres ha sido uno de los temas pues, que más nos ha costado cerrar, que más nos ha costado acordar. Estaba ya en el propio acuerdo de coalición progresista que dio luz a este gobierno, pero en este momento tocaba concretar ese acuerdo y garantizar que en el plazo próximo, que en los próximos meses, llegará al Congreso esa ley efectivamente. ¿Y por qué a un partido que se llama socialista le cuesta tanto regular los alquileres cuando es claramente uno de los factores que más perjudica una vida digna para millones de españoles? Seguramente esto tenga que contestarlo el Partido Socialista, pero en todo caso tenemos que dar un paso atrás y hacernos una idea de lo que estamos hablando. No estamos hablando de hacer algo nítidamente distinto de lo que ya se hace en otras grandes capitales europeas. Tenemos que en Berlín se están regulando alquileres, tenemos que en París o en Nueva York se han adoptado medidas en esa dirección también y por lo tanto creo que incluso gobiernos que no forman parte de la socialdemocracia están caminando en esa dirección. Yo creo que, en fin, hemos llegado a un acuerdo sólido y estoy convencido de que en las próximas semanas, en los próximos meses, concretaremos y desarrollaremos ese acuerdo para que efectivamente en España veamos que también podemos regular los alquileres y que podemos establecer un marco, un paraguas legal que habilite a comunidades autónomas y ayuntamientos a posibilitar que efectivamente la vivienda no es una mercancía, sino que es un derecho que se garantiza para el conjunto de los ciudadanos. Tengo la sensación de que a una parte del PSOE le pasa con los alquileres lo mismo que con la monarquía, pero dejemos eso para otro momento. Otro de los asuntos también con los cuales ha habido dificultades ha sido con el ingreso mínimo vital, donde, no sé, tengo la sensación de que se sospecha más de los pobres que de los banqueros, que luego son los de los rescates, los de los paraísos fiscales, los de las becas Black o los de la disolución de las cajas de ahorro. Fíjate, Juan Carlos, el ingreso mínimo vital estaba en el acuerdo de coalición y era una propuesta pensada para toda una legislatura. La pandemia nos ha situado en un escenario en donde ha sido necesario trabajar rápidamente para que esa medida que estaba pensada para toda una legislatura entre en vigor rápidamente. Y entre en vigor rápidamente para atender dos realidades. La realidad que corresponde a la pobreza estructural en este país, que existía antes de la pandemia, pero la realidad también que tiene que ver y que responde a la pobreza sobrevenida como consecuencia de la pandemia. Es decir, para aquellas personas que sin tener las contribuciones, las cotizaciones necesarias en el mercado de trabajo se quedan en una situación de vulnerabilidad. Y creo que hay que ser honesto, creo que fue un paso adelante histórico, pero que estaba demostrando algunas debilidades, sobre todo para funcionar en este segundo mecanismo, en el que tiene que ver con garantizar que las personas que se quedan en una situación de vulnerabilidad puedan acogerse a este ingreso mínimo vital. En fin, creo que en las últimas horas también hemos sido capaces de avanzar junto con el Ministerio de Inclusión en una serie de enmiendas que se tienen que incorporar ahora en el trámite parlamentario para facilitar que el ingreso mínimo vital llega a más hogares, que lo hace con más agilidad y que es una renta que permite efectivamente que las personas que entran en zona de vulnerabilidad tengan una última red de recursos a la que poder acogerse. Había algo de bochornoso en la promesa de una ayuda que después no ha llegado a muchísima gente que la estaba esperando. Efectivamente, y yo creo que por lo tanto este gobierno, que es un gobierno que escucha, es un gobierno que atiende las exigencias y las reclamaciones que llegan desde los colectivos sociales y desde la calle, está haciendo un esfuerzo
Y, en fin, es un gobierno que no funciona con piloto automático, que tiene sus discusiones, que afronta estas discusiones y que aborda este esfuerzo para reformar en la medida de lo posible y de lo necesario el ingreso mínimo vital. ¿Por qué el ingreso mínimo vital es una paguita y ayudar a los empresarios es una obligación del gobierno? En el curso de la pandemia, fíjate, de nuevo demos un paso atrás y reflexionemos, ¿no? Este gobierno, y muy en particular el Ministerio de Trabajo, la ministra Yolanda Díaz, ha puesto en marcha una medida que es excepcional y que está funcionando excepcionalmente bien, que ha costado mucho ponerla en marcha y que nadie discute su utilidad. Los ERTEs. Los ERTEs, por decirlo de forma un poco irónica, son una suerte de nacionalización de las nóminas de casi 3,5 millones de trabajadores en este país, que han posibilitado costos laborales, no de los beneficios empresariales, que ha supuesto una inyección muy fuerte de liquidez y de ingresos en los hogares y en las empresas, y que está teniendo un coste muy importante que el gobierno ha asumido, que las arcas del Estado han asumido. Bueno, de la misma forma, el ingreso mínimo vital también tiene que completar ese escudo social y servir para las personas que no estaban integradas o bien integradas en el mercado laboral y que en un momento de pandemia como este encuentran enormes dificultades para obtener su modus vivendi, a veces situado en la economía sumergida y que por lo tanto en este momento no pueden obtenerlo. Y por lo tanto es esencial que igual que se ayuda al sector turístico, que igual que se ayuda a la industria de este país, que igual que se han dado importantes inyecciones de liquidez a las empresas de este país, los colectivos más vulnerables vean garantizados sus derechos sociales. Sí, pues te lo decía con cierta ironía porque los mismos que reclaman esas ayudas llamaban paguita. Efectivamente. ¿No? A la ayuda a los más golpeados. Pero tú fíjate qué irónico que cuando el ingreso mínimo vital se aprueba en el Congreso de los Diputados se hace sin contestación. Es tal el consenso social que se genera en torno a una medida necesaria que incluso quienes lo llamaban paguita la refrendan con sus votos o se abstienen. Y es que la realidad es tozuda, la realidad es que el ingreso mínimo vital era necesario, que algunas comunidades autónomas ya tenían prestaciones muy avanzadas en nuestro país, es el caso del País Vasco, de Navarra, y que el ingreso mínimo vital viene a unificar y a construir un suelo para el conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan, porque un ciudadano que vive en la comarca de las Vegas Bajas, en Badajoz, tiene el mismo derecho que un ciudadano que vive en la cuenca del Oria, en Guipúzcoa, a disfrutar de esa red asistencial, y por lo tanto ese es el propósito de esta, yo diría, mal llamada paguita por parte de la derecha, que al final ha llegado para quedarse, yo diría, con una hegemonía y una aprobación muy elevada y que tenemos que garantizar que funciona efectivamente bien. Las dificultades para poner en marcha el ingreso mínimo vital le han dado la razón a los que defendían una renta básica universal. Bueno, yo creo que lo que el gobierno ha dado es un primer paso en la dirección de garantizar que quienes carecen de ingresos tengan una última red asistencial. Me parece que esto es un primer paso que permite reflexionar desde ahí. Claro, hay que trabajar bien para que la medida sea eficiente, para que cubra a todos esos hogares que carecen de recursos y para, una vez que esto esté funcionando correctamente, pensar a partir de ahí si es necesario expandirlo más, si es necesario abarcar incluso a hogares que tengan ingresos como plantea el modelo de renta básica universal. Y por lo tanto yo diría que no es tanto una cuestión contradictoria, sino una cuestión gradual. Hemos dado un primer paso importante y creo que el buen funcionamiento de esta medida en el futuro permitirá ver si es posible avanzar y caminar en la dirección de esa renta básica universal. ¿Podrá haber un consenso en la ciencia económica o ocurrirá como con la COVID-19, que parece que ni siquiera entre los médicos hay acuerdo, o detrás hay también presupuestos ideológicos? ¿Hablamos de presupuestos generales del Estado? Sí, y de lo que tiene que ver un poco con estas decisiones que uno podría pensar que están alimentadas por una ciencia económica, o si detrás hay ideología. Bueno, no, yo creo que duda cabe que la economía es una ciencia social y como tal ciencia social, como el resto de ciencias sociales, está sometida al debate y a la propia discusión ideológica que rodea el conocimiento científico. El conocimiento científico no es puro ni es neutro, tiene unas normas, tiene unas reglas, pero en todo caso está sometido a estas discusiones y a estos elementos ideológicos que de alguna forma, bueno, sitúan los contornos de toda reflexión económica.
Creo en todo caso que en los últimos meses, en los últimos años, pero especialmente en los últimos meses, están cambiando rápidamente los consensos en economía. Lo que nos hubiera parecido unos presupuestos generales del Estado muy heterodoxos hace 3 o 4 años, en este momento nos parecen los más necesarios y los más importantes para nuestro país, poniendo punto y final a la austeridad e incorporando un techo de gasto que aumenta con 27.000 millones de euros adicionales la inversión en este país. Y por lo tanto yo creo que es relevante darse cuenta de que los consensos también en la ciencia y desde luego en las ciencias sociales se modifican, cambian y avanzan. Me parece que en este momento es poco discutible que necesitemos efectivamente unos presupuestos que supongan un punto y final a la austeridad y una fuerte inyección de inversión en nuestro país. ¿Tú crees que el dolor de la COVID-19, el confinamiento, esa necesidad, ¿no?, de los cuidados, ¿tú crees que ha cambiado de alguna manera la percepción sobre, como bien dices, esa necesidad de unos presupuestos más expansivos? Qué duda cabe. Desgraciadamente hemos necesitado una crisis económica y social profunda para darnos cuenta, para hacer posible algo que también era posible hace un año o hace 2, el final de la austeridad y la utilización del instrumento que son los presupuestos generales del Estado para avanzar en el reforzamiento de inversiones que se habían debilitado en los últimos 10 años. Por poner un ejemplo, todos hemos aplaudido a las 8 de la tarde a los sanitarios desde nuestros balcones, pero los aplausos deben de oírse en las cuentas presupuestarias para ser efectivos. Es decir, hoy están en huelga los sanitarios. Bueno, y por eso este Gobierno ha respondido con un incremento de casi 3.000 millones de euros reforzando la sanidad en los presupuestos generales del Estado. Porque efectivamente creo que sin unos servicios sociales sólidos que garanticen esos cuidados que se han mostrado muy frágiles durante la pandemia, difícilmente podemos tener un país que sea capaz de garantizar la cohesión social y una recuperación y una reconstrucción a partir de la pandemia que en este momento estamos viviendo. Y por lo tanto yo creo que, en fin, es una pena que solo desde una situación tan frágil como la que estamos teniendo y desde una situación tan crítica como la que estamos teniendo le hayamos podido dar un giro de 180 grados a la política económica, pero la realidad es que se lo hemos dado y que hoy tenemos nuevos consensos económicos que permiten situar a las inversiones relativas al reforzamiento del estado del bienestar, de la economía de los cuidados, del sistema de dependencia, de la educación y de la sanidad, pero también de la industrialización en el centro para avanzar en este país. Una última pregunta amplia y pasamos telegráficamente claro. a los presupuestos. Los ataques mediáticos que hemos visto estos días y semanas atrás, ¿crees que tenían algo que ver con la aprobación de estos presupuestos? Desde que Podemos nació, vivimos y experimentamos y sentimos en carne propia ataques mediáticos continuos y desde luego cada vez que estamos en una negociación importante los ataques se recrudecen. Creo que lo hemos visto en numerosas ocasiones. A mí aquí me gusta referirme y remitirme a los hechos y no a los casos que se le construyen a Podemos. Y los hechos es que, en fin, en más de una docena, yo diría 13, 14 ocasiones, hemos recibido querellas, el partido ha sido imputado y la realidad es que todas esas ocasiones se ha archivado y por lo tanto, bueno, vemos una sucesión de casos, de enjuiciamientos en ocasiones muy injustos y gratuitos contra Podemos que se recrudecen en los momentos de negociación más importantes y que después son archivados casi en silencio, pero la realidad es que los hechos son hechos y que por lo tanto no se sostienen. Te lo decía porque tenía la sensación de que estas presiones podían estar encaminadas a que las ayudas europeas fueran en una dirección o en otra. Hombre, la realidad es que el Partido Popular ha intentado sistemáticamente, la derecha española ha intentado sistemáticamente trasladar en Bruselas una posición antipatriótica, yendo allí a explicarle a la Comisión Europea que lo que estaba haciendo este gobierno no era lícito ni legítimo como para recibir unos fondos europeos que no son de este gobierno ni para este gobierno, sino que son para el conjunto del país. Y por lo tanto a mí me parece que ha sido, desde luego, una baza de la derecha española muy antipatriótica y muy deslegítima y muy desleal, ¿no? con los intereses, insisto, no del gobierno, sino del país. Vamos a los presupuestos, ya digo telegráficamente. Venimos de enormes sacrificios populares, entre ellos no enterrar
a nuestros muertos, desemplearnos, dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler. ¿Por qué hay que aguantar la insolidaridad de los ricos? Yo creo que la solidaridad es un valor que debe de ser reivindicado y que debe de ser ejemplificado. Y me parece que precisamente estos presupuestos generales ayudan a situar a la solidaridad como un valor en el centro también de la política económica. Cuando decimos que vamos a reforzar el sistema sanitario con 3.000 millones de euros, cuando decimos que para nuevas becas en educación vamos a tener un incremento de 500 millones de euros, cuando reforzamos el sistema de cuidados a las personas mayores con 700 millones de euros o el sistema de dependencia con 600 millones de euros, lo que estamos diciendo es que queremos vivir en un país donde la cohesión social esté reforzada y donde la solidaridad sea un valor que esté situado también en el centro de los presupuestos generales. En fin, yo creo que se hace camino al andar y me parece que este es un valor que vuelve a situarse en el centro de la política económica en este momento. Claro, pero esa solidaridad se tiene que imponer a los que más tienen. ¿Qué hacen en esa dirección? ¿Qué hacen estos presupuestos en esa dirección? Hombre, estos presupuestos dan un primer paso en avanzar hacia la justicia fiscal. En un momento de crisis como el que tenemos ha habido que modular algunos aspectos relativos a la reforma fiscal que habíamos pactado en el acuerdo de coalición, pero damos pasos, yo diría, relevantes e importantes en materia de justicia fiscal. Pondré varios ejemplos. Se incrementa en un punto el tipo del impuesto de patrimonio para aquellas fortunas superiores a los 10 millones de euros. Se incrementan en 3 puntos el tipo del IRPF que pagan las rentas del capital en rentas superiores a los 200.000 euros. Es decir, hay un avance que permite, yo creo que abrir un debate que quizá en este momento no sea crucial, pero que lo va a ser en los próximos meses y en los próximos años, que es el de la justicia fiscal. Y es crucial, y será crucial, porque no solo tenemos que resituar la carga fiscal para efectivamente que la solidaridad sea un valor también en política económica, sino porque las ambiciones de este presupuesto en los próximos años tendrán que venir también financiadas y tendrán que venir respaldadas por una reforma fiscal y por lo tanto esa reforma fiscal de la que hoy damos los primeros pasos tendrá que concretarse más adelante en medidas en esta dirección. Los planes privados de pensiones parecía que eran la gran apuesta frente a uno de los grandes logros del estado de bienestar, del estado social, que eran los planes públicos de pensiones. Chile, ¿no?, era el ejemplo por excelencia y ha estallado ayer de una manera enorme, ¿no?, esa victoria de la Constitución en ese escaparate supuestamente de las medidas neoliberales. Estos presupuestos apuntan también, de alguna manera, a estos planes privados de pensiones. Efectivamente, porque parece poco sensato que en un momento en donde estamos debatiendo sobre cómo garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, con los fondos públicos, con los impuestos que paga todo hijo de vecino, estemos financiando o ayudando a los planes privados de pensiones y por lo tanto, en fin, creo que nadie tiene nada en contra de que cualquier persona pueda abrir un plan privado de pensiones y tenerlo, pero que no sea financiado con fondos públicos. Creo que terminar con esas ayudas que el Estado daba en forma de desgravaciones a los fondos privados de pensiones individuales es un elemento crucial para garantizar la solidaridad de la que veníamos hablando, para garantizar la progresividad, pero también para no fomentar un vehículo financiero que se había mostrado poco rentable, además, en los últimos años. Somos el país todavía del que inventen ellos, que decía Unamuno, y algunos parece que quieren que España sea un país, como hemos dicho, de camareros y de hoteles, ¿no? ¿Se hace algo para revertir esta ubicación en la división del trabajo europeo? Fíjate, yo diría que esta es una quizá de las reflexiones más importantes que hemos tenido cuando negociábamos y abordábamos estos presupuestos generales, porque si algo teníamos claro es que tenían que ser expansivos, pero que no podían volver a repetir los errores del pasado, no podía tratarse de un nuevo plan E, por decirlo pronto y mal, ¿no? Necesitábamos y tendremos una inversión pública fuerte, pero claro, tiene que ser una inversión que garantice dos cosas. La primera, que permite reconstruir hoy la economía y recuperar tasas de crecimiento en el muy corto plazo, pero que permite también y al mismo tiempo sentar las bases de un cambio de modelo productivo, de un cambio en el tejido empresarial. Y por lo tanto es importante pensar qué tipo de inversiones acometen. Por eso se dedican 12.000 millones de euros
a impulsar la I+D+I en este país, la digitalización y las competencias digitales. Por eso se dedican más de 6.000 millones de euros en estos presupuestos generales del Estado a impulsar la transición ecológica, la rehabilitación inmobiliaria, el desarrollo del coche eléctrico, el desarrollo de infraestructuras y puntos de recarga. Es decir, que es una inversión que tiene que tener un efecto hoy, porque necesitamos reconstruir y recuperar la economía hoy, pero que tiene que tener también un impacto en el medio plazo, haciendo que España y nuestro tejido productivo se desplace hacia tramos de mayor valor añadido, de mayor productividad, de mayor innovación y de mayor capacidad. Lo has señalado, decir que no sea un plan ñ, ¿no? Es decir, que de alguna manera... Efectivamente. Creo que aquí el debate, por aterrizarlo en el debate macroeconómico, no se trata solamente de crecer, no se trata solamente de recuperar tasas de crecimiento del PIB, se trata de transformar el propio crecimiento y se trata de garantizar la cohesión social en el marco de ese crecimiento económico. Es decir, se trata de una suerte de New Deal, pero versión española, pero que pueda impulsar una transformación del crecimiento económico, garantizando la mejora de la productividad, garantizando la eficiencia energética, impulsando la conciliación y la corresponsabilidad en materia de cuidados. Tenemos una de las tasas de empleo, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de empleo más importantes de Europa. Te quería preguntar por eso. ¿Ha pensado en las mujeres este presupuesto? Yo creo que sí. Yo creo que es un presupuesto en donde precisamente las cuestiones de conciliación son muy transversales y pondré varios ejemplos. En primer lugar, se invierte de forma muy importante en educación, pero en particular se invierte también más de 200 millones de euros en la educación de 0 a 3 años. Esto tiene un impacto en igualdad de oportunidades para los críos importante, pero también tiene un impacto muy importante en materia de conciliación y de corresponsabilidad, porque elimina piedras en la mochila con las que las mujeres tienen que acudir a un mercado de trabajo en donde todavía no son capaces, por las circunstancias de una cultura muy machista aún, de estar en igualdad de condiciones que los varones, dado que tienen una carga de cuidados mayor que la de los varones, y por lo tanto creo que es responsabilidad de estos presupuestos generales del Estado el desarrollo de infraestructuras que socialicen estas tareas de cuidados y que retiren piedras de la mochila con las que las mujeres acuden al mercado de trabajo. Me refiero a educación de 0 a 3 años, me refiero a programas de conciliación y de corresponsabilidad, me refiero al desarrollo de cuidados para personas mayores y al sistema de dependencia, es decir, a infraestructuras que garanticen una economía de los cuidados más solidaria, pero al mismo tiempo que distribuya mejor estos cuidados entre hombres y mujeres. Casi para despedirnos, que nos quedan 2 minutos, se ha insistido mucho, el profesor Navarro ha sido uno de los grandes defensores, la necesidad de poner en marcha el cuarto pilar del bienestar, lo que tiene que ver con la dependencia. Efectivamente. España es un país en donde llegamos, yo diría, tarde y mal al desarrollo del estado del bienestar como consecuencia de la dictadura y del franquismo, y cuando llegamos desarrollamos rápidamente, de forma incompleta, pero rápidamente, 3 de ellos: la educación, la sanidad y las pensiones, y nos falta el cuarto. En España el cuarto pilar del estado del bienestar está muy infradesarrollado y tiene una distancia enorme con la que tienen nuestros socios europeos, por supuesto los países nórdicos: servicios sociales, el sistema de dependencia, en general los sistemas de cuidados a menores y a mayores. Y un reto de estos presupuestos generales es precisamente dar un paso adelante en esta materia, utilizar los fondos recibidos de Europa, también desde luego para impulsar la digitalización, para impulsar la transición ecológica, pero también para impulsar el desarrollo de ese cuarto pilar del estado del bienestar, de esos servicios sociales que hoy hemos visto en mitad de la pandemia como eran casi tan necesarios como los servicios sanitarios. Nos vamos, Nacho Álvarez. Sin embargo, sigue siendo cierto que hay que aprobar todavía estos presupuestos. Hay que aprobarlos, hay que fajarse en la negociación, hay que buscar los acuerdos imprescindibles para que salgan adelante. Yo diría con los socios que hicieron posible este ¿Tiene gobierno. que ver la aprobación de estos presupuestos con la asunción de esta España plurinacional? ¿Vienen de la mano estos 2 elementos? Estos presupuestos creo que vienen de la mano de una España plural, de una España plurinacional, del reconocimiento de una España diversa. Yo soy optimista, creo que vamos a ver efectivamente unos presupuestos que reconozcan esa España plurinacional y diversa y al mismo tiempo con una clara orientación y vocación progresista en un contexto de pandemia, orientados a vencer esta pandemia, pero con líneas de fondo que claramente van en una dirección progresista. ¿Crees realmente que el PP ha regresado al centro? Creo que no, creo que tenemos a un PP secuestrado por la extrema derecha.
Pese al discurso de Casado. Pese al discurso de Casado, lo veremos en las próximas semanas. Hay que esperar y verlo, pero mi impresión es que tenemos a un Partido Popular desgraciadamente secuestrado por la extrema derecha. ¿Sabéis que los pensionistas van a seguir en la calle? Los pensionistas, igual que el resto de los movimientos sociales, que los movimientos sindicales, hacen su tarea, que es muy digna y muy necesaria, presionar a este gobierno para que este gobierno haga su trabajo, y bienvenido sea esa presión. Las pensiones van a aumentar con el IPC en estos presupuestos generales. Si esto responde a algunas cosas, responde también a esas presiones de los pensionistas en la calle. Las no contributivas, sobre todo, ¿no? Y el conjunto de las pensiones, las contributivas, crecerán con el IPC, las no contributivas crecerán al doble que el IPC. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y uno de los artífices de unos presupuestos que intuimos que son históricos, que rompen con el maleficio de la austeridad y que lanzan también un mensaje a Europa. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos en La Frutera y gracias por el trabajo callado que haces, pero que ha sido esencial para que esto saliera adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estoy otra vez informando desde América Latina, y después de esa gran victoria de las fuerzas progresistas y de izquierda en Bolivia, se suma la del domingo 25 de octubre con el plebiscito que se realizó en Chile. Casi el 80% de la población votó a favor del apruebo. ¿Qué significa esto? Redactar una nueva constitución y eliminar aquella redactada en 1980. Contundente la victoria. Te digo que gran parte de las encuestas daban entre el 60, 65 y casi el 70% a favor del apruebo. Y sin embargo fue el 78%, casi el 80% de la población que fue a votar en Chile, donde el voto no es obligatorio, votó a favor de redactar una nueva constitución. ¿Por qué una nueva constitución? Vayamos un poco a la historia. En 1973 hubo un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. En 1980 se redacta una nueva constitución. Durante la dictadura ya se venía trabajando sobre eso. Se lleva adelante un plebiscito, obviamente bajo dictadura, prácticamente nadie se opuso, y se aprobó una constitución que dejaba todo muy atado para que en caso de que la dictadura terminara y las fuerzas progresistas pudieran en algún momento retornar al poder por la vía electoral, no pudieran hacer prácticamente nada. Y de hecho, fue eso lo que sucedió. En 1990 asumió como presidente de Chile Patricio Aylwin. La Concertación se llamaba esa gran coalición política entre el viejo Partido Socialista y la Democracia Cristiana, la misma Democracia Cristiana que en su momento había estado en contra de Salvador Allende y que en gran parte de ese partido apoyó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Aylwin asume en 1990 y la Concertación va reformando la Constitución, va tocando un punto aquí, un punto allá, pero no las reformas de fondo. Y además la derecha, muy potente, que salió fortalecida por supuesto de la dictadura, impidía cualquier tipo de reforma. Lo que el pueblo debe hacer es luchar hasta vencer. Lo que el pueblo debe hacer es luchar hasta vencer. Lo que no estaba en los planes, ni siquiera de Michelle Bachelet, que gobernó 2 veces y no fue a fondo con una asamblea constituyente, lo que no estaba en los planes era la movilización popular. Aquella que vimos juntos el año pasado, Juan Carlos, en Santiago de Chile, y vimos cómo había un reclamo muy fuerte para una nueva constitución. Algo que en realidad se puede decir que es el principio fundamental para refundar Chile. Obviamente, un gobierno democrático no puede tener una constitución elaborada durante la dictadura, aunque se le hayan hecho varias reformas en el transcurso de los años, pero seguía siendo identificada como la Constitución de Pinochet. El 18 de octubre del año pasado algo se quebró y las masas salieron a las calles y exigieron reformas muy profundas, casi con la intención de llevarse puesto a Sebastián Piñera. Y este año se tendría que haber realizado este plebiscito mucho antes, en abril, pero por la pandemia se postergó.
se aprobó? Se aprobó, dos cosas se aprobaron. En primer lugar, una nueva constitución ya definitivo. Y en segundo lugar, algo fundamental. ¿Quiénes iban a redactar esta nueva constitución? Había dos posibilidades. Que en un proceso electoral se eligiera la mitad de la ciudadanía y la mitad de aquellos y aquellas que ya están en el Congreso actual. O la otra alternativa más radical, que la nueva constitución fuera redactada 100% por gente elegida de la ciudadanía, por supuesto también de los partidos políticos, pero que no están en el Congreso. Y esto también se aprobó en el plebiscito del domingo 25 de octubre. La fecha donde se tiene que votar es abril del año que viene. Ahí se van a votar a las personas que van a conformar este equipo técnico que va a redactar la nueva constitución. Más allá de que ese día también se elegirán gobernadores y los electos municipales, Sebastián Piñera sigue siendo presidente de Chile. Y Sebastián Piñera se opuso duramente a una nueva constitución y a una asamblea constituyente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede gobernar un presidente que está en contra del reclamo popular, aunque parte de su partido votó también a favor de la prueba, pero que él estaba en contra? Esto quiere decir que también va a crecer el reclamo para que tal vez se unifiquen las elecciones de abril del año que viene y también se elija presidente. La fecha para la elección presidencial está pautada a fin de año, pero Chile está en conmoción permanente. Difícil de predecir qué es lo que va a pasar. Yo sé que son muchos elementos un poquito complicados, Juan Carlos, que le damos a la gente que nos mira. Lo esencial, Chile votó para eliminar la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet. 40 años después, Chile despertó. De eso no cabe la menor duda, Juan Carlos. 24 de octubre de 2020, en Sarria, un pequeño pueblo de Lugo, se desata el pánico tras caer una ventana desde el cuarto piso de un edificio. Al mismo tiempo, en Madrid, el titular del Juzgado de Instrucción 42 archivaba la causa por presunta administración desleal contra Podemos. Otro archivo. Dos noticias que no han salido en primera página ni de La Razón, ni del Mundo, ni del ABC. Normal, dirían algunos. ¿Acaso le interesa a la gente que caigan ventanas de los edificios? La diferencia está en que la supuesta caja B de Podemos, como la llamaron, que ahora descarta la justicia, sí fue portada de esos periódicos el pasado 12 de agosto de 2020. La justicia destapa la caja B de Podemos. Imputan a Podemos y a parte de su cúpula por la caja B. El juez imputa a Podemos por financiación irregular. Desgraciadamente, esto solo es una muestra de este periodismo mercenario que se estila en esta vieja piel de toro. Un periodismo doméstico que escribe al dictado de los que le suministran el plato de lentejas cada día. A mandar, señorito, que para eso estamos. Ellos miedo, buena. Lo dramático es que llueve sobre mojado. Es un modus operandi desde que un nuevo partido llamado Podemos decidió plantar cara a los poderosos y obtener, además, contra todo pronóstico, un amplio apoyo electoral. Que si Venezuela, que si ETA, que si ahora las cajas B, que si a Monedero lo han visto en el barrio Salamanca. ¿Es eso lo que se enseña en las facultades de periodismo de este país? Me consta que no. Yo más bien creo que de lo que se trata es que hay unas élites que controlan los medios de comunicación españoles, que quieren imponer determinados mensajes y que chantajean a periodistas casi siempre mal pagados. Nicolás Maduro, una de las pasajeras es Ana Gabriela, actual portavoz y diputada de la CUP. ¿Y quién repara ahora el daño político y personal de horas de televisión, de radio, de prensa, llamando corruptos y ladrones a unos personajes inocentes? ¿Qué pasa con las millones de personas que escucharon durante meses y años la cantinela de Venezuela, de ETA, de Irán? ¿Quién resarce de haber llamado caja B de Podemos al uso solidario del sueldo que no cobraban los políticos morados? Cuando una caja B, en este caso del PP, era dinero sucio, obtenido de adjudicar ilegalmente obra pública a cambio de comisiones. ¡Qué desparpajo! Se lo llevaba gente, por cierto, que no sabemos quiénes son, como M. Rajoy. ¿Cómo va a saber ahora el conjunto de España que todo aquello que se decía de la caja B de Podemos era mentira? Calumniad con audacia, siempre quedará algo. Así escribió el filósofo y escritor inglés Francis Bacon en 1625 en De la dignidad y el crecimiento de la ciencia. Podríamos traducirlo hoy: mentid, que encima conseguiréis grandes cifras de audiencia, porque una noticia falsa tiene casi 7 veces más interés que una noticia verdadera. Miente, y si te da un poquito de vergüenza, matizas en el siguiente párrafo, aunque como se dice en Primera Plana de Billy Wilder,
¿quién diablos va a leer el segundo párrafo? Lo de no dejes que la verdad te estropee un buen titular no es de esa obra, es de La pícara soltera, dirigida por Richard Quine en el año 64 y protagonizada por Tony Curtis. La gente cree que es de primera plana. Hasta en eso nos están confundiendo y mintiendo. En fin, difamad, que así venderéis más periódicos y os mantendrán en nómina quizá unos meses más. Esa es la deontología de la mayoría de medios de comunicación españoles en papel ahora mismo, especialmente si se publican en Madrid. No os equivoquéis, eso no es periodismo, eso es simple y llanamente propaganda de guerra. En enero del 69 también en Madrid caía desde una ventana un estudiante, Enrique Ruano. Lo tiró la policía de Franco desde un 7º piso por repartir propaganda. Al día siguiente el ABC no solamente no contó la verdad, sino que escribió que Ruano se había tirado porque estaba deprimido. Cuando veo el diario El Mundo, al ABC, a La Razón o cuando escucho las tertulias, pienso que a lo mejor lo que nos pasa en España es que el franquismo no se ha ido del todo, porque la democracia, como las ventanas, por lo general, no se caen de la nada. Hasta mañana, desobedientes.